y entonces empezamos ya con el tema del que quería hablar hoy, que es el tema de por qué hacer el bien. ¿Ok? Este tema se enmarca en el trabajo, en las cuestiones que estoy presentando de ética desde el punto de vista del personalismo integral. O sea, estamos en el marco del personalismo, dentro del marco del personalismo es la ética, y desarrollando esta idea de diversas ideas de ética y para los que estuvierais en la anterior, que de todas maneras la podéis ver en presencial, digo por online, lo que vimos es el tema de qué es el bien. Y ahora la siguiente pregunta, que está conectada con la anterior, sería ¿por qué hacer el bien? Porque esta pregunta nos puede parecer un poco obvia, pero, o quizás no lo parece, pero es una cuestión que tiene sus complicaciones. Aquí, empezando, os recomiendo ver esta película que se llama Un hombre llamado Ove, que creo que ahora, si no me equivoco, ha habido un reciente remake hecho por Tom Hanks, que se llama Tu peor vecino o algo por el estilo, en la cual lo que esta historia plantea es de un, creo que es un sueco, un noruego, bueno, estos del norte, que sabe todo lo que tiene que hacer. O sea, es alguien que tenía una vida, que tenía un trabajo, que tenía una mujer y entonces ha perdido a la mujer, al perder la mujer pierde el interés un poco por trabajar, de hecho hasta al final acaban echando del trabajo, se dedica a controlar el barrio, pero no se dedica a controlarlo para ayudar a que el barrio funcione, sino que se dedica a controlarlo porque no tiene otra cosa que hacer y entonces se dedica a vigilar a los vecinos para ver si hacen exactamente lo que está previsto hacer y si no lo hacen, entonces pues se pone a perseguirlos detrás de ellos y está de hecho a punto de suicidarse. Entonces, bueno, esta es una parte semicómica de la película porque cuando está a punto de suicidarse ya se ha colgado de la cuerda, entonces de repente se oye un estrépito tremendo y entonces con lo cual él se desconcentra y al final va a ver qué es. Bien, y entonces lo que resulta es que han llegado unos inmigrantes, que es una familia de inmigrantes, no sé si son indios o pakistaníes, pero que es un matrimonio con varios hijos pequeños y entonces como que el panorama de su vida empieza a cambiar, porque de ser alguien que no tiene ninguna relación, ninguna vida, ninguna perspectivas de vida, entonces de repente se encuentra con que alrededor y en su vida, porque estos inmigrantes empiezan a meterse en su vida, o sea, la señora empieza a llamar diciendo que se le ha estropeado la lavadora y que si se la puede arreglar y no sé qué, los niños empiezan a meterse por ahí y entonces su vida empieza a cambiar. Y él empieza a comportarse bien. De repente, de ser un vecino antipático, desagradable y perseguidor, empieza como a cambiar su vida y a ver que tiene motivos para actuar. Entonces, esta película me pareció bastante interesante justamente para centrar este tema, porque el asunto es que él antes ya sabía lo que tenía que hacer. O sea, no es que de repente ya sabe lo que tiene que hacer, sino que antes ya lo sabía. Lo que ocurría es que no tenía ganas de hacerlo. O sea, no tenía ningún motivo para hacer lo que tenía que hacer, es decir, ayudar al prójimo, ser servicial, etc. Pero de repente, o sea, con esta nueva aparición, resulta que eso que ya sabe que tiene que hacer, se siente motivado a hacerlo. Entonces, eso es un poco como el tema de esta sesión, que consiste en esta idea, que es cambiar qué es el paso, sería del conocimiento a la acción. O sea, una cosa es saber lo que tenemos que hacer, otra cosa es hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que nos motiva a pasar de un mero conocimiento a la acción? Bueno, pues eso sería un poco la idea sobre la que habría que reflexionar. También esto refleja muy bien un poco la situación europea actual, que sería la vieja Europa gruñona, que prefiere tener un perro a tener un niño y antipática el frente a, por así decir, sociedades más modernas y más dinámicas, con más esperanza y con más alegría de la vida, ¿no? ¿No estás compartiendo pantalla? No estoy compartiendo pantalla, vale, pues efectivamente no voy a compartir. Vale.
Bueno, ahora sí, entonces aquí, bueno, la película la tenéis aquí. Espera, me pongo esto para presentarla. Bien, bueno, entonces, esta es la película, El hombre llamado Ove, y creo que ya digo que me parece que hay un reciente remake hecho por Hollywood, porque esta es, digamos, como película original. Bien, entonces, partiendo de esta base y entrando en una perspectiva así como más filosófica, ¿vale? Lo que vamos a hacer es vamos a ver estos 4 puntos: la felicidad y sus problemas, el deber kantiano, la construcción personal y santidad y perfección, una aplicación a la praxis cristiana. Estos son un poco como los 4 temas que vamos a intentar ver desde esta perspectiva. ¿Vale? Entonces, bueno, el primero sería la cuestión de la cuestión de la felicidad. Claro, uno puede decir, bueno, ¿por qué hacer el bien? ¿Vale? Entonces, hay fundamentalmente 2 respuestas principales a lo largo de la historia de la filosofía. Una es la de Aristóteles, que dice para ser felices, y la otra sería la de Kant, que es que el bien hay que hacerlo porque es lo que hay que hacer, o sea, la idea del deber por el deber. Yo lo que voy a intentar presentar es las ventajas e inconvenientes de estas posiciones y luego añadir lo que sería la síntesis desde la perspectiva del personalismo integral. Bien, el caso de la felicidad es algo que es como bastante evidente. Si todos nos preguntan, ¿quieres ser feliz? Pues todos diríamos que sí, que queremos ser felices. Y por eso la idea de la felicidad como motivo para hacer el bien es ¿por qué quiero hacer el bien? Para ser feliz. Sería un poco como la respuesta es bastante clara y evidente. Sin embargo, o sea, me voy a centrar más en los problemas porque esas felicidades tiene, sin embargo, si se empieza a analizar ciertos problemas internos. ¿Vale? El primero es que la felicidad, como es conocido, tiene un contenido indefinido. O sea, todos queremos ser felices, pero no sabemos cómo ser felices. ¿Quieres ser feliz? Sí, es muy extraño que a alguien le preguntes, ¿quieres ser feliz? Y diga que no. Vale, ahora, ¿qué hay que hacer para ser feliz? ¿O en qué consiste la felicidad? Vale, pues eso no lo sabemos. En algún caso, como veo aquí, puede ser en que gane tu equipo, que tengo aquí a, Adriana, que es del Atleti, entonces pues sería, pero lo que hace feliz a uno del Atlético no le hace feliz a uno del Madrid, normalmente, ¿no? Entonces ese es un poco el problema de la felicidad, que es indefinida. Entonces, bueno, sí, queremos ser felices, pero ¿cómo ser felices? Pues no, eso ya no está tan claro, ¿no? Porque tiene ese carácter subjetivo. No solamente que es indefinido, que nosotros no sabemos exactamente qué es lo que nos hace felices, sino que lo que le hace feliz a uno puede hacer infeliz a otro. Pues uno puede ser muy feliz viendo partidos de fútbol, sobre todo si gana su equipo, y otro u otra puede ser totalmente infeliz porque el fútbol no le gusta nada y ni siquiera entiende por qué la gente juega al fútbol, ¿no? Bien. Y luego, por otro lado, lo curioso de la felicidad es que es una paradoja. Julián Marías, en este libro que si alguien está interesado en profundizar, recomiendo leer, que es La felicidad humana, la define. Es que no se está viendo la diapositiva que tienes. Entonces sal del modo presentación y yo creo que así se ve. Bueno, Es algo que me ha pasado. y, Ahora, vale, si lo puedes poner a la posición así, ¿vale? A ver si se ve. sí, pues es que ahora, es que el ratón este no. Sí, pero fíjate. Vale, ok. Bien, problemas tecnológicos. Bueno, entonces Julián Marías tiene este libro que es muy interesante, que habla de la felicidad humana, y una de las ideas específicamente interesantes de Julián Marías es que la felicidad él la llama imposible necesario. Es imposible porque todos queremos llegar a la felicidad, ¿vale? Pero al mismo tiempo nunca vamos a llegar a la felicidad, ¿vale? Nunca vamos a llegar a ser felices. ¿Por qué? Porque
incluso en el caso de que consiguiéramos llegar a la felicidad, lo paradójico de la felicidad es que una plenitud de felicidad nos haría infelices. O sea, si tuviéramos todo lo que quisiéramos, en el fondo, al cabo del tiempo, nos cansaríamos de ello, ¿okay? Y seríamos un poco como infelices porque querríamos algo nuevo. O sea, esto pasa un poco como con los juguetes de los niños. O sea, si tú tienes tu juguete ideal, pero el niño de al lado tiene el otro juguete, tú quieres el otro juguete. Y cuando tienes ese, pues entonces ya quieres el que tenías antes. ¿Vale? Esto les pasa a los niños y nos pasa también a los mayores. O sea que a veces queremos justamente lo que no tenemos. Entonces, en ese sentido, la felicidad pues tiene sus problemas. O sea, no es algo que es complejo. Y desde un punto de vista más técnico, o sea, Kant hace una crítica importante a la felicidad, en la cual, por un lado, lo que dice es que la felicidad es indeterminada, o sea, eso ya lo hemos señalado, con lo cual no se podrían establecer reglas morales absolutas. O sea, es decir, no podríamos decir esto es malo o esto es bueno en general. ¿Por qué? Porque no habría manera de llegar a esa crítica o a ese elemento moral universal. Pues esto es uno de los problemas que Kant plantea en su crítica a la felicidad al eudemonismo aristotélico, que es potente, ¿vale? Pero sobre todo yendo más al fondo, o sea, lo que Kant dice es que en el fondo la felicidad no es un comportarse o intentar hacer el bien para ser feliz, no sería un comportamiento realmente ético. ¿Por qué? Porque sería un comportamiento interesado. O sea, es decir, que yo no haría las cosas buenas porque son buenas, sino que haría las cosas que son buenas porque me convienen o porque con eso alcanzo la felicidad. Entonces, para Kant esto no es ser moral, no es algún comportamiento moral. El comportamiento moral debería guiarse fundamentalmente porque las cosas son buenas o porque las cosas son malas, no porque me hacen feliz. Entonces, esta es como una de las, bueno, como ha sabido, una de las críticas importantes que es que no estoy con mi ordenador y esto va generando problemas. Eh, bien. Y por otra parte, la felicidad, estos son los tres elementos importantes de la crítica kantiana, la felicidad no sería capaz de generar valores morales o generar obligaciones morales absolutas. O sea, es decir, que la felicidad simplemente es capaz de decir, si quieres ser feliz, haz esto. ¿Okay? Pero, ¿qué pasa si no quiero ser feliz? O sea, porque alguien puede decir, es que yo no quiero ser feliz. Pues de hecho, a veces la gente en situaciones complejas, en situaciones problemáticas, puede que ni siquiera aspire a la felicidad, pues tiene una visión muy distorsionada de la felicidad. Entonces, la felicidad, según Kant, no llevaría a reglas morales, auténticas reglas morales, porque sería todo como interesado. O sea, si tú quieres hacer esto, pues haz esto otro, pero no sería como lo que es bueno en sí o lo que es malo en sí. ¿Vale? Por eso es cuando Kant plantea su crítica, ¿vale? Plantea la oposición y la visión alternativa a la felicidad de Aristóteles, que es con el deber, el famoso deber kantiano. O sea, ¿por qué hay que hacer el bien? ¿Vale? Pues el bien, para Kant, el bien, déjalo aquí, el bien, hay que hacer el bien simplemente porque es lo que hay que hacer, ¿okay? Que es la otra posición diferente de Kant, de Aristóteles, que es la de Kant. Entonces, según Kant, la motivación humana debe estar ajena a cualquier tipo de sentimiento. O sea, los sentimientos, lo que nos gusta, las inclinaciones, las tensiones, las tendencias, no deben estar incluidas en el ámbito de la felicidad. Entonces, el hacer el bien debe basarse en el puro deber, que genera determinación y universalidad. Esto Kant lo tiene desarrollado en la crítica de la razón práctica, cuando dice: ley fundamental de la razón práctica, obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre al mismo tiempo como principio de una legislación universal. O sea, esta es una de las conocidas formulaciones del imperativo categórico de Kant, en el cual vemos que nos estamos colocando en un ambiente totalmente diferente de la felicidad aristotélica. Ahora, la felicidad aquí no entra para nada. O sea, de hecho, Kant
considera que la felicidad no es un criterio moral de comportamiento. ¿Cuál es el criterio moral de comportamiento? Pues que tu voluntad te diga que eso es lo bueno y que eso es el deber. Y bueno, luego tiene esta formulación que sería típica kantiana, que lógicamente casi nadie actúa así, según la cual tendríamos que hacer el bien cuando consideramos que eso que yo hago debería servir para todo el mundo en ese momento. ¿Vale? O sea, eso es lo que Kant dice. Entonces, si yo considero que la acción que estoy realizando puede servir de legislación universal, es decir, podría servir para el comportamiento de cualquier ser humano, entonces sí estaría realizando una acción buena. Si no, ese no es el caso, no tendría que actuar. Esto forma parte de todo lo que es el formalismo kantiano, que es algo muy abstracto y muy genérico, ¿no? Que tiene sus ventajas y sus elementos positivos, pero que claramente se presenta como una perspectiva formal para la mayoría de las personas. Ahora bien, Kant, en este texto también de la crítica de la razón práctica, tiene una intuición muy potente, que es la que está aquí escrita. Kant dice: la moral no es propiamente la doctrina de cómo hacernos felices, sino de cómo hacernos dignos de la felicidad. ¿Vale? Que aquí estaría como que yo creo que esto es donde un poco da justamente en el clavo de la crítica, de lo que puede ser esa crítica a la felicidad. O sea, buscamos la felicidad directamente, es un poco como buscarnos a nosotros mismos, buscar la comodidad, buscar simplemente lo que nos va bien, y entonces eso lo hacemos, pero eso para Kant no es ético. Entonces, para Kant la ética, la moral sería el cómo hacernos dignos de la felicidad. O sea, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, y si eso me hace feliz, entonces eso me debería hacer digno de la felicidad. Pero entonces la felicidad ya no sería lo que busco. No es ¿por qué hacer el bien? Para ser felices, que sería la primera respuesta y que es como la más evidente. Entonces Kant diría, no, o sea, eso está mal. Aunque, o sea, ya, esto es un poco la revolución kantiana, aunque ellos, porque Kant en este sentido era muy chulo y orgulloso de su inteligencia, dice, aunque esto se haya dicho en los últimos 1500 años, yo digo otra cosa diferente, que no es así. Es decir, que no es para hacernos felices, sino porque es lo que hay que hacer. Y sí, bueno, esto como se ve es muy alemán y muy prusiano, ¿no? O sea, en ámbito latino, hispánico, esto del deber por el deber nos suena un poco, digamos, como un poco de, en fin, esa pelín exagerado, ¿no? De, hombre, sí, el deber está bien, pero bueno, entonces esto es muy alemán, más que sobre todo alemán prusiano, porque Kant era de una zona especialmente rígida dentro de Alemania, ¿ok? Pero aquí, en este punto, sí que me parece que tiene mucha, o sea, muchas posibilidades, ¿no? Bien, ¿por qué? Entonces, Kant lo que dice es, además, el deber resuelve, digamos, como todos los problemas que planteaba la posición de la felicidad. Primero, porque el deber genera universalidad a través del imperativo categórico, o sea, es decir, si yo me comporto de una manera tal que todos deberían, en esta misma situación, deberían comportarse igual que yo, eso es una regla universal. Esto, bueno, aquí se puede entender más o menos las ideas dependiendo de la formación filosófica que uno tenga, pero Kant dice, esto ya resuelve ese problema que es que no conseguíamos reglas universales. O sea, porque para la ética es importante conseguir reglas universales, porque si no es todo relativista. ¿Sí? No somos capaces de decir esto es bueno o esto es malo en general, pues la ética, digamos, como que tiene un problema, ¿no? Después, la traslación de la felicidad al deber evita el utilitarismo en la ética. O sea, el problema de Kant era que, pues eso, que él dice es que la felicidad es utilitarista. O sea, es, si esto no me hace feliz, ¿qué pasa? Entonces ya no lo hago. O sea, es que tiene parte de razón en esto. Claro, si esto ya no me hace feliz, entonces ya no lo hago o solo voy a hacer lo que me hace feliz. Entonces, Kant dice, si tú te mueves por el deber en vez de moverte por la felicidad, pues entonces ese problema desaparece, porque ya el utilitarismo desaparece. Y después, el deber por el deber genera obligaciones absolutas. El otro problema que teníamos en la ética de Kant, en la ética de la felicidad, es que, y si yo digo que no quiero ser feliz, pues entonces no tengo ninguna obligación moral. O sea, porque, bueno, pues
O sea, no sé, a veces el tema de la felicidad es si uno se vuelve, es drogadicto, adicto, etcétera, pues claro, ¿hay felicidad ahí? Pues realmente no se sabe, pero el drogadicto quiere hacer eso como su objeto primario, ¿no? Entonces, él puede decir, ¿quieres ser feliz? Y él te puede decir, pues que no sé si quiero ser feliz o no sé si quiero no ser feliz. Lo que sí que sé es que quiero tener esta droga porque eso es pues, lo que necesito, ¿no? Pero, entonces, pero en el caso de, si eso se pasa al deber, en el caso del deber, eso no sucede, ¿no? Bien. Y luego, el último punto sería que el deber por el deber genera obligaciones absolutas. Porque aquí no es, si quieres, haz esto, haz lo otro, ¿vale? Sino que, o sea, el deber, pues es lo que hay que hacer, y hay que hacerlo sí o sí. O sea, el deber, pues ya está. Yo tengo que hacer esto por deber, por lo tanto, pues de ahí se generan obligaciones absolutas. Bien. ¿Qué ocurre? Que también aquí, aunque Kant parece que resuelve los problemas de la felicidad, ¿vale? Y en parte lo resuelve, o sea, él al mismo tiempo genera problemas. ¿Cuáles son los problemas fundamentales? Pues el primero es que ese excesivo universalismo, ¿vale? O sea, que el bien, nuestro bien, es personal y no individual. O sea, el bien que nosotros hacemos, lo que es bueno para nosotros, no necesariamente es bueno para la humanidad. O sea, la posición kantiana de lo que tú hagas tiene que ser un bien universal, eso es muy abstracto y ficticio, porque a veces el bien es exclusivamente mío. Si yo hago alguna cosa que me parece buena, no tengo por qué pensar que eso tiene que ser bueno para todo el mundo. Será bueno exclusivamente para mí en esas circunstancias, ¿no? Y después está claro que la idea del deber kantiana es un poco inhumana. O sea, bueno, esto se puede discutir o se puede valorar, pero por lo menos en ámbito latino, diríamos, esta idea de el deber por el deber y ya está, y yo no hago nada más y no tengo ninguna más valoración. O sea, de alguna manera queremos hacer las cosas bien, pero para ser felices. O sea, no queremos hacerlas bien y ya está, y no pasa nada. O sea, la desconexión total que Kant establece entre el bien y los dinamismos humanos, esto está debido a la antropología que él tiene, esta desconexión total es complicada, o sea, es problemática. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí, entonces, en este sentido, eh, tenemos que, si el deber tenía problemas, perdón, si la felicidad tenía problemas, también la posición de Kant tiene problemas. Bien, y aquí es donde entraría ya la parte constructiva, que es la propuesta, digamos, en el marco del personalismo integral, que la idea es un poco intentar integrar, un poco como va en la línea del personalismo integral, intentar integrar los elementos positivos de los dos en una nueva propuesta. O sea, es decir, vamos a ver si conseguimos meter los elementos de la felicidad por un lado y los elementos del deber por el otro en una propuesta novedosa. Y entonces, ¿cuál es la idea de fondo? La idea de fondo sería la construcción personal, que esto lo vimos también un poco en la anterior sesión, cuando hablamos de qué es el bien, pues el bien en realidad es esa construcción personal. O sea, ya hemos visto, o sea, resumiendo sería, Aristóteles tiene sus razones con la idea de felicidad, ¿vale? Y luego Kant también tiene sus razones. De hecho, aquí, digamos que un personalista poco sospechoso como es von Hildebrand, en este sentido le da la razón a Kant. O sea, dice que no siempre nosotros hacemos las cosas para ser felices, sino que hacemos muchas veces las cosas porque sabemos que tenemos que hacerlas. O sea, por ejemplo, uno no siempre estudia para ser feliz, por ejemplo, ¿no? Sino que uno estudia porque tiene que estudiar y estudia más si tiene un examen pronto, ¿no? Entonces, en esa parte, el criterio de felicidad no es un criterio esencial, sino más bien esto es lo que hay que hacer para aprobar y quizás, como dice von Hildebrand, quizás ser feliz en el futuro, pero no en el presente. O sea, es una cosa que va más bien a largo plazo. Entonces yo ahora me siento,
una madre que cuida de sus hijos, o a veces cuando dices, pues tienes una obligación profesional que tienes que cumplir, pues es que la tienes que cumplir. No vas a, ¿me va a hacer feliz cumplir esta obligación profesional? Pues no lo sé, quizás sí, quizás no, pero no es lo prioritario, ¿vale? A la hora de establecer nuestra relación, ¿no? Bien, entonces, vale, entonces, Kant tiene sus razones, Aristóteles tiene sus razones, y entonces el asunto es cómo centralizamos estas razones. Pues la idea es intentar integrar felicidad y deber. ¿Sí? Entonces, la propuesta sería, ¿por qué hacer el bien? Porque hacer el bien nos construye como personas. O sea, esa sería un poco como la propuesta desde el personalismo integral. ¿Qué me va a pasar si hago el bien? Pues lo que me va a pasar si hago el bien es que voy a mejorar como persona. Entonces, eso es lo que me debería motivar a la realización del bien. O sea, ¿qué es lo que quiero yo en mi vida? Pues en mi vida debería querer, claro, otra cosa. En el caso de la ética siempre hay una diferencia, claro, entre lo que sabemos y lo que hacemos, o sea, porque está la libertad por en medio. Pero aquí, ¿qué es lo que me debería mejorar o qué es lo que me debería motivar? La construcción personal. O sea, yo quiero mejorar como personas, quiero progresar como persona en diversos ámbitos y eso es lo que me va a llevar a la construcción del bien, o sea, la realización del bien. Y esto, como digo, conecta con la sesión anterior en la que vimos que el bien es lo que construye a la persona. Entonces, de alguna manera, aquí tendríamos pues un poco esos elementos del dinamismo ético, ¿no? O sea, entonces, por aquí. No sé si queréis dar una luz por ahí, porque la hora de esta tarde son peligrosas. No, está aquí, está aquí. Ahí, bueno, no es mucha luz, pero bueno, para animar un poco por ahí atrás. ¿Vale? Entonces, bien, siguiendo. Vale. Bien, entonces, esta idea de por qué tengo que hacer el bien, tengo que hacer el bien o debo hacer el bien porque eso es lo que me construye como persona. Entonces, esto va a ser capaz de motivarme. A ver, en el ámbito de la ética siempre está la libertad, es decir, que luego al final somos libres para hacer lo que queremos. O sea, una cosa es saber lo que tengo que hacer, una cosa es tener una motivación que me lleva a hacerlo, pero luego puedo hacerlo o no hacerlo, aunque tenga esa motivación, pues puedo decidirme o no, pero eso va, entonces, entonces esto, por así decir, incluye la idea del deber moral de Kant, o sea, porque yo siento la obligación moral de mejorar como persona. Entonces, en este caso, de alguna manera, esta propuesta incluiría la posición de Kant, por lo menos en algunos aspectos. Porque para mí mejorar como persona lo siento como un deber moral. O sea, todos sentimos ese deber. O sea, yo debo crecer como persona, debo ser mejor persona, debo comportarme mejor. ¿Vale? Entonces, ese deber no nos viene de fuera, sino que es un deber interno. Entonces, la construcción como persona, en este caso, incluiría esa parte del deber de Kant. O sea, que yo quiero construirme como persona y eso, o sea, no es algo optativo para mí. O sea, luego lo puedo llevar a la práctica o no, pero el decir, pues bien, pues me construyo como persona, sí o no, ¿vale? No puedo hacerlo, pero yo siento, todas las personas se generan esa obligación. O sea, todas las personas sentimos esa obligación. ¿Vale? Y esa obligación, junto con el deber de Kant, ¿vale? Está, sin embargo, por un lado, por otra parte, ese deber, y en ese sentido sería diferente de la posición de Kant, no genera una moralidad universal, sino que genera una moralidad específica. O sea, el modo de construirme como persona es específico para mí. O sea, cada uno de los que estamos aquí nos construimos como personas de una manera diferente. Todos sentimos esa obligación de mejorar como personas, ¿vale? Pero esa obligación es diferente para cada uno de nosotros, porque yo qué sé, por los años que tenemos, por las obligaciones, por las implicaciones, por de dónde venimos, quiénes somos, para cada uno de nosotros ese es un objetivo y una tarea diferente. ¿Vale? Entonces, eso
nos llevaría a que superamos esa universalidad kantiana un poco indefinida y nos permitiría establecer reglas específicas para la persona. Y es el camino, pero ese es el camino también hacia la felicidad, pero indirecto. Esa es un poco la diferencia, o sea, con la posición kantiana. Desde el punto de vista de la construcción personal, si yo hago el bien para mejorar como persona, entonces cuando yo hago el bien, eso no es un deber formal abstracto que no me afecta, ¿no? Sino que eso me permite, por así decir, estar bien conmigo mismo, o sea, estar de acuerdo conmigo mismo porque sé que estoy haciendo lo que tengo que hacer y además mejoro como persona, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sería diferente en Kant, el deber está separado de las cosas a las que las personas tendemos. Desde esta perspectiva, esa separación no existiría. O sea, porque la mejora como persona es algo que está vinculado con todas mis tendencias personales y con todos mis deseos personales. Entonces, en este caso se superaría esa, digamos, esa posición o esa dicotomía que encontramos en la posición de Kant. Y por eso se convertiría en camino hacia la felicidad, pero indirecto. O sea, no es como yo voy a hacer esto porque automáticamente me va a hacer feliz, sino yo hago esto porque me va a convertir, por así decir, me mejora como persona y si yo mejoro como persona, pues espero que en el futuro sea feliz. O sea, por poner un ejemplo, no, imaginemos que estamos en un trabajo y hay un caso de corrupción. Entonces el 80% de los compañeros admiten la corrupción y dicen, bueno, yo no quiero meterme en líos, no voy a decir nada. Si admito el caso de corrupción, todo el mundo aquí me va a venir la propina del 20%. Entonces, y uno de repente dice, pero es que esto está mal, ¿vale? Entonces, si uno se opone a ese hecho, ¿va a ser feliz? Pues no está muy claro. O sea, puede ser, en todo caso, sería una felicidad muy espiritual, porque de momento lo que va a tener es en contra a todos los compañeros de la oficina, todos van a ir a por él porque es el único que tal, que entonces, porque además les quita, si él denuncia el caso de corrupción, pues va a ser un problema para la empresa, ellos se van a quedar el dinero, etcétera. Entonces, esa persona se está comportando de modo responsable, correcto, pero eso no quiere decir que lo que entenderíamos por felicidad lo vaya a conseguir. Puede que se sienta bien consigo mismo más adelante, etcétera. Entonces, por eso, pues en el futuro, quizás, y de alguna manera la persona se siente feliz, pero no es el objetivo directo. Si esa persona se quiere sentir feliz hasta cierto punto, bueno, aquí claro, entra todo un poco en la temática de que habría que definir con más precisión la felicidad, ¿no? Pero si lo vemos desde la construcción personal, esto podría tener una solución, ¿vale? Entonces, realizo el bien porque es bueno, es decir, porque me permite construirme como persona y aquello que me construye y me mejora como persona me conducirá probablemente a la felicidad, ¿vale? O sea, esta sería un poco digamos, esta propuesta presentada esquemáticamente del personalismo integral, ¿no? Entonces, si volvemos de nuevo con el vecino, digamos, insoportable, ¿vale? Pues entonces podríamos aplicar un poco estas ideas. Es decir, si Job se comporta como tiene que hacerlo, entonces va a mejorar como persona, porque claro, si él no ayuda a los vecinos, los persigue y se suicida, evidentemente eso no supone ninguna mejora como persona. Entonces, él, si se comporta como tiene que hacerlo, va a volver a mejorar como personas y probablemente eso le hará más feliz en el futuro, ¿no? Entonces, de alguna manera, un poco sería como la respuesta al caso de Oz, ¿no? Bien, y luego, para acabar, quería aplicarlo, en este caso, al caso del cristianismo, porque creo que tiene una aplicación bastante interesante en el marco, o sea, esto ya es un poco filosofía ligada con cristianismo, pero que creo que es interesante planteárselo también. Entonces, sería la pregunta equivalente es, ¿por qué hacer el bien como cristiano? Entonces, aquí el equivalente entre la felicidad y el deber, porque es decir, uno puede decir,
yo voy a hacer el bien, claro, esto evidentemente en el caso de que uno sea cristiano, se considere cristiano, uno puede decir, tengo que hacer el bien para ir al cielo, ¿sí? O tengo que hacer el bien porque es lo que la Iglesia manda o es lo que hay que hacer. Entonces, si vemos, en el fondo, esta es una pregunta, o sea, bastante equivalente a la que hacíamos entre Kant y Aristóteles. ¿Eh? Porque el ir al cielo es la perspectiva en cristiano de la posición de Aristóteles. Porque en el cielo se supone que todos seremos felices, y entonces uno digo, ¿por qué voy a comportarme bien? Pues porque yo quiero ir al cielo y cuando me muera, pues ir al cielo y ser feliz. Entonces, si lo vemos, es muy equivalente a lo que decía Aristóteles. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Que vamos a encontrar, en cierto sentido, problemas similares, o sea, encontramos la parte positiva, pero también encontramos problemas similares a lo que se planteaban en la posición de Aristóteles. El primero es que tampoco está claro qué es lo que nos lleva al cielo. O sea, ¿cómo sabemos si lo que hacemos nos lleva al cielo o nos lleva al infierno o en intermedio al purgatorio? Pues eso tampoco es tan fácil saberlo. O sea, así en general, como uno sabe, porque el cielo está, o sea, yo como creyente creo en el cielo, pero está muy lejos. Nadie sabe realmente cómo funciona ni lo que pasa allí. Entonces, si yo me comporto así, esto es bueno, esto es malo, o sea, ¿cómo sabemos eso? O sea, si en principio, pues no está nada claro. Y el segundo punto, claro, esa es una motivación realmente moral y cristiana. O sea, si esto me lleva al cielo, lo hago. Y si no me lleva, no lo hago. Entonces, pues claro, parece un poco lo mismo, parece muy utilitarista. O sea, que es la misma crítica que Kant le hacía a Aristóteles. O sea, si esto me lleva al cielo, pues lo hago. No sé, imaginemos, voy a ayudar a un pobre, ¿no? Pues esto me lleva al cielo o no me lleva al cielo. Si me lleva al cielo lo hago y si no, pues ahí se queda el pobre que no le puede ayudar para nada. Entonces, claro, aquí hay un problema porque esta es una mentalidad utilitarista. Kant respondería, no, es que tú tienes que hacer lo que tienes que hacer independientemente de si te lleva al cielo o no te lleva al cielo, ¿no? Esto, por otra parte, también puede generar una cierta clericalización e instrumentalización. O sea que si uno no hace las cosas por lo que tiene que hacer y simplemente las hace porque de alguna manera le llevan al cielo, entonces ahí puede, o sea, estos problemas de clericalización es que cuando uno se, se rige exclusivamente por lo que alguien le pueda decir. O sea, si alguien dice, no, pues los sacerdotes, no, esto te lleva al cielo. Entonces lo hago, ¿por qué? Porque lo hizo el sacerdote y eso sabe que me lleva al cielo, ¿no? Pero claro, ese es un modo de comportamiento inmaduro y en el fondo irresponsable, porque uno tiene que hacer las cosas por sí mismo, no porque se las digan otros, ¿no? Y se puede generar pues, procesos de instrumentalización. Ahora hemos visto que ha habido muchos, o sea, es como, en el fondo podemos llegar a una idea del fin justifica los medios. O sea, este tipo de planteamiento genera la idea del fin justifica los medios. Si esto lleva al cielo, si esto me dicen que lleva al cielo, pues yo lo hago. O sea, puede ser en el ámbito del catolicismo, puede ser en el ámbito de otras religiones. También, pues, por ejemplo, en el ámbito del fanatismo, o sea, por ejemplo, el integralismo musulmán, pues este es uno de los criterios. O sea, tú, esto es lo que hay que hacer, ¿por qué? Porque lo dice la religión y por lo tanto yo lo hago independientemente de que pueda ser o no una salvajada, ¿no? Y también esto puede pasar en cualquier religión, en la musulmana, en la cristiana, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de justificación es parecida a la aristotélica y en ese sentido también tiene sus problemas. Eh, bien, entonces, con lo cual también aquí podemos plantearnos la alternativa contraria, que sería la kantiana, ¿no? Es que hay que hacer esto porque es bueno independientemente de si me lleva al cielo o no me lleva al cielo. Esto es el deber moral, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que toca y por tanto hay que hacerlo sí o sí independientemente de cualquier otra cosa, ¿no? Claro, entonces aquí pasaríamos al otro extremo, al extremo kantiano de, pues es el deber y tienes que olvidarte de si esto lleva al cielo o no lleva al cielo, te hace feliz, no te hace feliz,
es bueno o es malo, sino que simplemente tendrías que hacerlo porque sí, o porque es lo que está mandado, o porque son las reglas cristianas, que alguien ha dicho que esas son las reglas, y ya está, ¿no? Bien, yo creo que aquí tenemos, o sea, tenemos esa alternativa entre los dos modelos que la podemos aplicar. Si me voy a encontrar. Es que aquí hay ciertos problemas con el ratón. No, mira, Carolina, porque ¿dónde está el ratón ahora? O sea, no, sí, yo creo que es el tema del ratón. ¿Dónde está el ratón? No, vale, pero es que sí, sí, claro, porque me queda una. Es que has cerrado la presentación. Eh, bueno, es que está abierta. ¿Ha cerrado yo? Sí, 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 estaba cerrada. La última. Sí. Bien, bueno, había aquí un pequeño. Es el problema de no estar con tu ordenador, que siempre pasan cosas. Bien, pero ya simplemente acabamos con esto. La idea es que o sea, ese mismo planteamiento de la felicidad como ir al cielo o felicidad como realización de acciones morales, lo tenemos, o sea, lo teníamos en el caso de Aristóteles, lo podemos trasladar al comportamiento del cristianismo. Entonces, la solución también es un poco de tipo intermedio. O sea, la solución es, en realidad, yo tengo que hacer las cosas porque son buenas en sí, porque son las cosas que tengo que hacer. Y eso en el marco del cristianismo es lo que suele llamarse santidad. O sea, es decir, yo por qué tendría que hacer las cosas en este caso, porque el cristianismo lo que me propone es ser santo. Pero ¿qué es ser santo? Ser santo en realidad no es otra cosa que alcanzar una plenitud personal. O sea, comportarme de acuerdo con lo que tengo que hacer, comportarme de las reglas de la moralidad, comportarme de acuerdo con lo que o sea, es aquello que me mejora como persona y me crece como persona, no solamente en el ámbito de lo humano, sino en este caso también sería un poco lo de lo cristiano. Y si me comporto así, entonces se supone que iré al cielo. Entonces, con lo cual el cielo, entonces yo no desconecto mi comportamiento como cristiano de esa búsqueda al cielo en el caso de un más allá, pero tampoco es el planteamiento directo, porque en muchas ocasiones, pues lo que digo, o sea, vamos a tener que hacer muchas cosas, que en este caso como cristianos, que no nos gustan, que son difíciles, que son incómodas, y por lo tanto, pues eso no va a tener ese papel directo, ¿no? Bien, bueno, pues bueno, aquí hay una cita ya del Evangelio para acabar, que dice, Cristo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, que sería en el fondo esta idea de la perfección. O sea, ¿para qué actuamos moralmente? Para alcanzar la perfección. Si somos perfectos, pues eso a la larga nos generará felicidad. Pero quizás no ahora, claro, porque en este mundo a veces la felicidad, por mucho que te empeñes, no la alcanzas. En algunos contextos, en algunas sociedades, se puede alcanzar una cierta felicidad. En otros contextos sociales, si uno vive, por ejemplo, en sociedades dictatoriales, si uno vive en sociedades en las que pues, uno está sometido, si vive en sociedades en las que hay guerra, como ahora la guerra entre Ucrania y Rusia, claro, allí se puede decir que hay felicidad de la gente que está viviendo en ese contexto, pues evidentemente no, pero eso no implica que tengan ese motivo para la acción moral, ¿no? Bueno, pues con esto concluyo haciendo un poco ese esquema que hemos visto de Aristóteles la felicidad, de Berkant, tenemos que buscar una vía intermedia, que es la vía de la construcción personal, que eso sería un poco como lo que nos motivaría a responder a la pregunta de por qué hacer el bien, ¿vale? Y eso
en este caso me ha parecido interesante, aunque no suelo meterme mucho en cuestiones teológicas cristianas, me parecía que en este caso, curiosamente, cuadraba muy bien con ese tema de si hago las cosas por ir al cielo o no, o las hago simplemente porque son buenas. Tenemos aquí un paralelismo que me parece bastante interesante, que es que hay que hacer aquellas cosas porque construyen como persona o como cristiano, y entonces, pues probablemente quizás ahora seré en parte feliz, porque de alguna manera también es cierto que cuando uno hace lo que debe, tiene una cierta felicidad interior. No completa, porque a veces eso lleva muchos inconvenientes, pero sí uno se siente bien consigo mismo, y eso es una cierta fuente de felicidad, ¿no? Pero en cualquier caso, esa fuente de felicidad aquí siempre va a ser incompleta, y por eso pues hay que esperar esa completitud del cielo, que eso es algo incluso que decía Kant, o sea que Kant hablaba de, a nivel práctico, hablaba de esa necesidad porque dice, nuestra sociedad es injusta y por lo tanto para que realmente haya justicia, esa justicia nunca se va a alcanzar aquí en esta tierra porque pues el mundo es injusto, o sea, no totalmente injusto, pero sí en parte injusto. Bien, pues yo con esto acabo la presentación. Entonces ahora sí voy a intentar dejar de compartir. Pues muchas gracias por participar.